Pero antes de una medición podría revisarse si hay magnitudes de influencia. Si se tiene, digamos, el poder de corregirlo, ya sea porque el laboratorio es climatizado a una temperatura determinada, entonces se puede corregir en el caso de la temperatura, pero hay otras que influyen y quizás no nos demos cuenta. Muy bien, entonces las magnitudes de influencia son aquellas que influyen en la medición, pero no son el mensurando. Mensurando, dijimos, es la característica o propiedad que estamos midiendo en este momento de un cuerpo o sustancia, sabiendo de que ese cuerpo o sustancia tiene varias magnitudes, pero le damos la categoría de mensurando a algo que estamos midiendo. En cuanto a los valores de las medidas, tenemos tres tipos de valores. Existen tres tipos de valores. Veamos, primero, el valor verdadero de una medida. Preguntémonos, ¿será posible determinar el valor verdadero de una medida? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el valor verdadero de una medida surgiría si se hace una medición perfecta. Todas las condiciones son perfectas. Entonces, el valor verdadero se tendría el valor verdadero se tendría o surgiría si hacemos una medición perfecta. ¿Será posible de que unir esas condiciones perfectas? No. Entonces podemos concluir de que cuando medimos no obtenemos valores verdaderos de esa magnitud. Un ejemplo muy práctico es lo siguiente. Imagínense que en un aula yo traigo una cinta métrica y marco un punto en esa pared y otro punto en esta. Formo tres equipos, cada quien con su cinta métrica, y les digo, miren, tomen la medida de este punto a aquel punto. Esos tres equipos, voy a obtener, de los tres equipos voy a tener tres medidas. Y la pregunta es, ¿serán iguales? Bueno, podemos adelantarlos y decir, muy difícilmente van a ser iguales. ¿Por qué? Porque son personas diferentes que aprecian, tienen una percepción diferente. Y algunos de ellos dirían, no, aquí la cinta es una curva, pero eso no influye. Y así serían las percepciones en diferentes casos que tomarían. Y la respuesta es que tendrían, en el caso más general, tendría tres valores diferentes. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es el valor verdadero entonces de la distancia entre este punto y aquel punto? No lo conocemos. Entonces los valores verdaderos no los podemos conocer.
Nadie puede atribuirse y decir, bueno, yo soy listo, tengo estas características y cuando mido obtengo valores verdaderos. No, no se puede. Bien, entonces en esta situación planteada, de tres medidas diferentes, ¿cuál sería la mejor? Bueno, la mejor sería la media aritmética. ¿Por qué? Porque si un equipo cometió un error muy grande, dividirlo entre tres a la media, pues ese error se está disminuyendo. Entonces, sacamos la conclusión, bien, de que eso nos dice de que nosotros tengamos alguna exigencia en querer obtener la medida de una magnitud muy cercana a su valor verdadero, cercana a su valor verdadero, que esa es exactitud, debemos de medir varias veces y obtener la medida aritmética, que es la operación más básica que podemos hacer. Bien, los valores verdaderos no, cuando medimos no obtenemos el valor verdadero. Lo que hacemos es hacer una estimación, o sea, estamos utilizando un instrumento y nos da un valor que, dependiendo de la calidad del instrumento y las condiciones que estemos midiendo, podemos tener valores cercanos a valores verdaderos. Este es el primer tipo de valor. ¿Y cuál sería el segundo? El segundo sería el valor convencional. Este valor sí es real. O sea, convencional quiere decir que no es el valor verdadero, pero que es aceptado por convención, por convencimiento de quienes lo van a usar como una cantidad que sí es representativa de esa magnitud que vamos a utilizar. Entonces, como los valores verdaderos no los podemos conocer porque surgirían de una medición perfecta, se trabaja entonces con valores convencionales. Un ejemplo es el valor de la constante gravitatoria. ¿Cuál es el valor convencional que se utiliza en cálculos? 9.8. Sabemos de que la gravedad, la constante gravitatoria, varía con la altura, pero a nivel de la superficie de la Tierra, pues ese 9.8 se utiliza en cálculos y dan resultados, o sea, los resultados son satisfactorios al hacer operaciones con ese valor. Entonces, ese es el valor convencional de la gravedad. Muy bien. Entonces, característica del valor convencional es que es aceptado. Vean que es convencionalmente aceptado. Esta palabra convencionalmente los llame a pensar que es, digamos, se está de acuerdo en que el valor convencional tiene la suficiente característica como para ser utilizado. Y que el error que se comete, pues, es aceptable. El tercer valor es el valor experimental. El valor experimental
experimental es aquel que nosotros logramos o obtenemos por el proceso de medición. Por ejemplo, ustedes van a hacer algunos fenómenos sencillos en sus casas y ese valor de la medida que obtienen con el aparato, con el instrumento que van a utilizar, pues es un valor experimental. Y es el obtenido por el proceso de medición. Entonces vean que con el proceso de medición nosotros vamos a obtener valores experimentales de los mensurandos que midamos de acuerdo a los objetivos y las características del fenómeno. Entonces tenemos tres tipos de valores. Resumen: valor verdadero. ¿Es posible medir el valor verdadero? No. ¿Por qué? Porque resultaría de una medición perfecta. Y no hay personas perfectas, instrumentos perfectos, ambientes perfectos y métodos perfectos, que son las cuatro causas de error. Fíjense de que la fuente de error es la persona, el instrumento, el ambiente y el método. De ahí surgen los errores en las medidas. Bien, entonces el valor verdadero no se puede obtener porque sería el resultado de una medición perfecta. ¿Qué es lo que se utiliza entonces? Valores convencionales. ¿Cuáles son? Aquellos que son aceptados porque ese valor numérico se ha demostrado que funciona en los cálculos, en las diferentes actividades. Pero lo más común que vamos a tener es el valor experimental. El valor experimental es el que vamos a medir a través del proceso de medición, aplicando las pequeñas reglas que vamos a aprender. Muy bien, entonces veamos lo que es la parte de los errores. Bien, por ahorita nada más lo mencionamos, ¿verdad? Fíjense de que de las cuatro causas de error surgen dos tipos de errores. Se clasifican esos errores y se dividen en dos grandes grupos. Uno, errores sistemáticos y lo otro, errores aleatorios. Ya lo vamos a ver. Pero están relacionados justamente con los resultados de los valores de la medida. Veamos ahora el concepto de señal de medición. Ingeniero, Dígame. disculpe que le interrumpa, pero ¿verdad que este es el grupo teórico de métodos experimentales? Métodos experimentales. Sí. Estamos viendo el proceso de medición. Ok, pero este es el grupo teórico, ¿va? Grupo teórico. Bien, preguntémonos ahora con qué medimos. Bueno, medimos con instrumentos de medición. ¿Cómo se define un instrumento de medición? Es todo dispositivo o aparato. Les decía, cuando medimos con instrumentos de medición. ¿Y cómo se define un instrumento de medición? Es todo aparato o dispositivo diseñado para medir una magnitud física. Y vean que en esa definición no se refiere a que sea complejo o a que sea sencillo. Entonces, si yo mido una longitud con 1 metro, o una cinta métrica, mido otra longitud con
un aparato de radio láser, son tecnologías diferentes. Una es muy avanzada. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La calidad de la medida. ¿Y cómo se cuantifica la calidad de la medida? A través de la exactitud y la precisión. Muy bien, que eso lo vamos a ver más adelante, pero debo referirme porque hay que decir cuando una medida es buena, cuando tiene un grado de calidad aceptable. Entonces, en los instrumentos de medición pueden haber instrumentos o dispositivos muy sencillos o muy complejos. Un ejemplo, una simple regla de 1 metro, una cinta métrica, muy sencilla. Pero pueden haber otros aparatos muy complejos que midan la misma magnitud física en un cuerpo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? El resultado, la calidad en la medida. Ahora, refirámonos a una situación donde el aparato ya se vuelve un tanto complejo. Y vamos a decir que se tiene un sistema de medición cuando ya hay varios dispositivos relacionándose para dar una medida. Les pongo un ejemplo. En un laboratorio químico farmacéutico es importante medir la dosis de los medicamentos. Imagínense un medicamento de mucho cuidado, las dosis deben ser exactas. Entonces, la dosimetría implica que la máquina que va a medir esa sustancia debe tener cierto grado, muy aceptable en ese caso, de exactitud y con una precisión también adecuada. Entonces, ahí ya no se utiliza un simple instrumento, se utiliza un sistema de medición. Otro ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Imagínense que estemos midiendo algo que se debe entender, que tenemos un depósito con un líquido caliente y que nosotros vamos a medir la variación de temperatura en ese líquido. Imaginen que tenemos acá un recipiente, aquí tenemos el líquido. Una forma de medirlo directamente sería un termómetro, pero hagamos un sistema de medición. Imaginen que yo pongo acá un sensor que se llama termocupla, que es un bimetal, o sea, son dos alambres de diferente metal unidos en la punta, y esos metales reaccionan al calor. Entonces se mete la punta donde está unido y calienta y genera una pequeña diferencia de potencial en los terminales de la termocupla a nivel de milésimas de voltios. Entonces vean, estamos midiendo temperatura y tenemos acá una señal de voltaje. La alimentamos a una interfaz y este aparato, imaginen que nos da la lectura Entonces, ¿qué es lo que hace este aparato? Esta interfaz convierte la señal eléctrica, es proporcional a la temperatura del agua, del líquido, de este depósito, y el aparato la convierte en una señal que le llamaríamos respuesta. Y acá tendríamos una señal de entrada.
Entonces tenemos ahí, ¿verdad?, de que ya no es un simple aparato, sino que es la interconexión de varios dispositivos donde la señal de medición no es exactamente el mensurando. Entonces ya caliente el bienestar, se genera una diferencia de potencial que es proporcional a la temperatura, o sea, hay una relación de proporcionalidad entre la diferencia de potencial y la temperatura. Viene una interfaz, un aparato que convierte la señal eléctrica en una respuesta numérica. A eso se le llama sistema de medición. Cuando se utiliza una señal de medición que no es el mensurable. Vean que acá, si yo pongo un termómetro, me daría grados Celsius. Pero lo que estoy obteniendo es una diferencia de potencial a nivel de milésimo. A esto se le llama sistema de medición cuando se utiliza una señal de medición. Entonces se toma la señal de medición y se trabaja con otro dispositivo para obtener el valor de la medida que andamos buscando. Generalmente los instrumentos de medición generalmente son de dos tipos. Uno, instrumentos análogos. Entonces, característica de un instrumento análogo. La medida la da a través de una escala. Entonces, los instrumentos análogos, nosotros, los usuarios del instrumento, tenemos que interpretar cuál es el valor numérico de la medida. ¿Cómo? Leyendo en la escala del instrumento. Imaginen que tenemos un voltímetro y que ese voltímetro imagina que tenemos un voltímetro y que la aguja, en todo instrumento análogo, hay una parte del instrumento que señala en la escala el valor numérico de la medida. A esa parte del instrumento se le llama índice. Ejemplo, en el termómetro, el nivel de mercurio es el índice que nos indica el valor de la medida para que nosotros lo leamos. Ahí está el valor, pero en una forma cualitativa. Nosotros tenemos que obtener un valor numérico. Bien, imaginen que tenemos un voltímetro, las unidades son voltios,
y que la aguja nos está marcando en este punto. Entonces el usuario tiene que hacer una estimación. Cuando nosotros leemos el valor de la medida en una escala, hacemos una estimación. Vea que la estimación desde ya nos dice, miren, no es el valor verdadero. Entonces hacemos la estimación y vea que aquí entra ya los errores personales. Por ejemplo, los que tenemos problemas con la vista. Errores en cuanto a la estimación. Según el carácter, la personalidad de la persona, dice, bueno, ahí hacia la rápida, estima. Alguien diría 2.8, otro diría 2.6, otro 2.7. Pero, ¿cuál es el valor más acertado? De ahí que los aparatos análogos, debido a que el usuario debe leer la medida y la escala, pues obtenemos estimaciones que van influidos de error, ya sea del instrumento o de la persona. Muy bien. El otro tipo de instrumento es el digital. Entonces tenemos también instrumentos digitales. Característica. En los instrumentos digitales, el instrumento nos da el valor de la medida. No tenemos que hacer una estimación, no tenemos que revisar la escala, sino que nos da en un display, nos da el valor numérico de la medida y sus respectivas unidades. Muy bien. Entonces viene la pregunta. Si ya conocemos cómo da la medida a los instrumentos análogos y digitales, ¿a cuál le damos la confianza? Generalmente a los digitales, pero no le asignamos la confianza en valor absoluto. ¿Por qué? Porque podría haber un error en la fabricación de ese instrumento y nos queda ya con un error permanente. Muy bien, pero la confianza se les da a los digitales. Modernamente, pues, algunos instrumentos que por tradición han sido análogos, se están ya construyendo y diseñando en forma digital. Uno de ellos es los termómetros, debido a que el mercurio es tóxico y que está presente ahí en los termómetros. Entonces, pues ya hay nuevas generaciones de termómetros digitales. Muy bien. Entonces vean que tenemos dos tipos de instrumentos. A manera de ejemplo, tenemos dos Por ejemplo, tenemos este medidor de magnitudes eléctricas, un multímetro eléctrico, que es digital. Y tenemos otro medidor, un multímetro eléctrico análogo. Vean, ahí tiene las escalas. Entonces, mucho más cómodo trabajar con el modelo digital. ¿Por qué? Porque solamente leemos la medida. Otro ejemplo. Es
el vernier. Aquí tenemos un instrumento digital, un vernier digital, y podemos medir. Vean, colocamos el cuerpo, medimos y nos da directamente el valor de la medida. Mientras que este otro es un vernier análogo. Nosotros tenemos que leer en la escala de vernier y en la escala principal el valor de la medida. Entonces estamos expuestos primero a nuestros errores de apreciación, ¿verdad? Bueno, entonces esto nos dice de que lo mejor sería pues tener instrumentos digitales. La palabra digital se fundamenta en el lenguaje de computadora, ¿verdad? De unos y ceros, que un arreglo de unos y ceros nos forman un carácter a grandes velocidades. Entonces el digital trabaja en base a esos principios. Cuando tenemos un instrumento análogo, este instrumento puede tener una escala lineal o una escala logarítmica. Estamos hablando de las escalas de los medidores análogos. Así que la palabra análogo viene de cercana a lo que es una analogía, o sea, de que el aparato se comporta casi en una forma análoga a la magnitud. Por ejemplo, el termómetro. El calor aumenta la columna de mercurio. Un dinamómetro que mide fuerza, ponemos una masa mayor, se estira. Entonces hay una relación entre ese estiramiento y la magnitud que estamos midiendo. Muy bien, entonces en los aparatos análogos pueden haber dos tipos de escala. Una escala es la escala lineal. La escala lineal se caracteriza porque sus divisiones de escala son iguales. Imagínense, tenemos esta escala. Aquí se le llama división de escala. Es la distancia entre dos marcas. ¿Cuánto vale cada división de escala? Bueno, la primera del día, 1 menos 0, 1. La segunda, 2 menos 1, 1. Entonces, en la escala lineal, las divisiones de escala son iguales y tienen el mismo valor. Pero, según el comportamiento de la magnitud a medir, algunas tienen un comportamiento que no es lineal. Entonces el instrumento para medir puede tener otro tipo de escala, que le estaríamos llamando escala no lineal. Imaginen la escala logarítmica.
Los espaciamientos no son iguales. ¿Por qué? Porque atienden al comportamiento de los logaritmos. Que a medida del logaritmo el número es mayor, la diferencia entre dos valores va siendo menor. Entonces pueden haber otro tipo de escalas, por ejemplo las escalas potenciales, pero las más utilizadas son la escala lineal y las escalas logarítmicas. Por ejemplo, en los voltímetros análogos hay escalas logarítmicas. Esto nos dice de que el usuario del instrumento tiene que leer en esa escala y obtener el valor de la medida. ¿Cuáles son las posibles o las causas de error cuando medimos, cuando realizamos esa acción de medir? Que aplicamos un instrumento sobre un cuerpo para medir una de sus características que son cuantificables o medir una magnitud. Hemos dicho, un cuerpo tiene diferentes características, pero si nosotros medimos una de ellas, esa se convierte en mensurable. Le podemos decir, mira, a un compañero que esté midiendo en una mesa de laboratorio, ¿cuál es el mensurando? Equivalente a decirle, mira, ¿qué propiedad le estás midiendo a ese cuerpo? Muy bien, ¿cuáles son las causas de error cuando medimos? Las posibles causas. La persona. No somos perfectos, tenemos limitaciones visuales principalmente y de apreciación. El instrumento influye en gran parte en los errores. Un instrumento desgastado, un instrumento mal ajustado o un instrumento golpeado, por ejemplo. Entonces, posiblemente, pues un instrumento que haya sido trabajado mucho tiempo esté desgastado y eso influye en el valor de la medida. El ambiente. Bueno, cuando trabajamos con calor, el cambio repentino de temperatura ambiente, los flujos de aire repentinos, entonces son magnitudes de influencia debido al ambiente, al entorno que rodea el lugar donde están viviendo. Y el último es el método. Si usted dice, bueno, yo voy a hacer primero esto, y después lo segundo, y después lo tercero, está ordenando las actividades con que va a medir. Y si hay algún error ahí, se va a ver reflejado en el valor de la medida. Por eso, el proceso de medición, la enseñanza del proceso de medición. Muy bien. Entonces, de esos 4 errores, surgen los tipos de errores. Tenemos 2 tipos de errores. El sistemático, que atiende a
algo que es sistemático. ¿Cuándo algo es sistemático? Cuando se repite dadas las mismas condiciones. Un ejemplo, un aparato mal ajustado. Siempre que midamos nos va a dar el mismo error en el mismo sentido. O sea, le agrega más al valor numérico o le resta siempre en el mismo sentido. Entonces, los errores sistemáticos son aquellos que se dan siempre que se miden las mismas condiciones, donde esas condiciones pues causan error. Atienden al instrumento, o sea que influye el instrumento y el método. Generalmente, los errores sistemáticos tienen un valor relativamente grande. Son relativamente grandes, relativo que quiero indicar de que puede ser una cantidad muy pequeñita, no necesariamente exagerada. Entonces, son relativamente grandes, pero tienen una ventaja. Son fácilmente detectables. Son fácilmente detectables. ¿Cómo? Por ejemplo, cambiando de instrumento. Revisando el instrumento, cambiando el instrumento, cambiando el método o revisando el método. Entonces son fáciles de corregir. Mientras los errores casuales o aleatorios son muy difíciles de detectar. ¿Por qué? Son muy difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque son casuales. Algo es casual cuando no lo esperamos que suceda. Entonces, los errores aleatorios son casuales y tienen la ventaja que son pequeños. Son difíciles de detectar, pero tiene la ventaja de que son pequeños. Aleatorio, no lo esperamos. Cuando algo es aleatorio, pues nos sorprende, no lo esperamos, y en este caso, en la medida serían, por ejemplo, la situación del clima, cambio de temperatura bruscos, y dependiendo de la magnitud que medimos, podrían surgir magnitudes de influencia aleatorias y influyen en lo que es el mensurado, lo que estamos midiendo. Bueno, estos errores, verá que el más fácil de corregir pues es el error sistemático. Ahora hablemos de la calidad de la medida. Imagínense que nosotros tenemos, ya habiendo completado el proceso de medición, nos enfrascamos en un experimento sencillo y vamos aplicando todas estas pequeñas reglas, donde el objetivo es obtener medidas
con cierto grado de calidad. ¿Y cómo cuantificamos la calidad de una medida? Alguien podría decir, bueno, yo siempre que mido, yo soy listo y siempre doy medidas de calidad. No. La calidad de las medidas se cuantifica a través de dos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? La exactitud y la precisión. La exactitud. ¿Cuándo una medida es exacta? Una medida es exacta cuando está más cercana del valor verdadero. Pero ¿cómo vamos a saber si no podemos conocer el valor verdadero? Entonces, digamos lo siguiente. Una medida es más exacta cuando está más cercana del valor convencionalmente verdadero. Imagínense un experimento donde se trata de cuantificar, o como resultado final del experimento es la medición de la constante gravitatoria, 9.8, que es el valor convencionalmente aceptado. Entonces, si a esa persona o a esas personas que hicieron el experimento la diferencia es mínima con el 9.8, pues entonces tiene una buena exactitud. Va a depender de la cercanía del valor convencional al valor experimental con el cual se ha concluido de medición de 9.8 de la gravedad, que es el valor convencional. Cada vez que el valor obtenido se acerca más a 9.8, pues entonces la exactitud aumenta. Entonces, la exactitud de una medida Entonces, exactitud, cercanía o proximidad del valor medido con el valor convencionalmente verdadero. Entre más cercano está el valor experimental o valor medido a el valor convencional, entonces hay más exactitud. Precisión. La precisión. Y que son cosas diferentes. La exactitud y la precisión son cosas diferentes. Veámoslo, ¿por qué? ¿A qué se refiere la precisión en la medida? Depende la precisión
Depende del número de cifras significativas con que se expresa. Por ejemplo, podemos tener un cronómetro que nos mida hasta las centésimas de segundo. Puede haber otro cronómetro que nos mida hasta las milésimas de segundo. ¿Cuál es el más preciso? El que nos da hasta las milésimas. Entonces, quiere decir que la precisión tiene que ver con el número de cifras con que se escribe la medida, con el número de cifras significativas. Ahora, la exactitud depende de qué tan cercano está el valor medido del valor convencionalmente verdadero. Bien, esto referido a las medidas. Muy bien.